Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 236. Entonces, es propio de quien posee 4. Wenyu se abrochó el cuello, y su sedoso cabello negro azabache le cayó obedientemente por la espalda. Aparte de un ligero cansancio visible en su rostro por la falta de sueño, nada más parecía extraño. Caminando hacia el salón exterior y abriendo la puerta, Xiaobai, debido a la urgencia de la situación, no se detuvo en por qué no había asistentes del Palacio de Servicio en el salón esta noche y rápidamente informó: Su Alteza, hemos capturado a un grupo de la Caballería Lobo que intentó un asalto nocturno a la prisión imperial. Afirman haber descubierto 30,000 soldados del Mausoleo Occidental dirigiéndose al norte por el lago Heng. Tras un riguroso interrogatorio a Pei Yuan, he descubierto que Pei Song pretende liderar a estos 30,000 soldados del Mausoleo Occidental hacia el norte para tomar el paso de la Garganta del Tigre. Yang Shuo es su hombre. Wenyu frunció el ceño levemente y la somnolencia de su rostro se desvaneció al instante. Tras un breve instante de contemplación en sus ojos oscuros y serenos, ordenó con calma: llamen a los ministros Qi, Zikong Wei, Lu Yi, He Chang, Chao Shengming y los demás al palacio de inmediato. Desde que extrajo esta información durante el interrogatorio, el corazón de Xiaobai había estado acelerado sin control y sus palmas estaban constantemente húmedas con sudor frío. El descubrimiento por parte de la Caballería Lobo de los rastros de movimiento del ejército del Mausoleo Occidental en el lago Heng indicó que las tropas del Mausoleo Occidental habían partido hacía mucho tiempo. Calculando el tiempo que tardó la Caballería Lobo en regresar a la corte real, ¿quién sabía cuánto más al norte habría avanzado el ejército del Mausoleo Occidental durante este periodo? Actualmente, las fuerzas del reino Chen habían sido repelidas y se habían visto obligadas a retroceder hasta la defensa de Ciudad Gole, luchando por mantener su control. No podían enviar tropas para interceptar al ejército del Mausoleo Occidental, e incluso si tuvieran fuerzas de sobra, probablemente no podrían alcanzarlo. Más críticamente, Pei Yuan confesó que Yang Shuo, el general que custodiaba el paso de la Garganta del Tigre, era el hombre de Pei Song. Aunque Wenyu ya había enviado un mensaje dentro del paso después de descubrir rastros del perro halcón en el territorio del reino Chen, instruyendo a Fan Yuan para que liderara tropas hacia lo profundo de la frontera occidental para protegerse de Yang Shuo. El mensaje tardaría en llegar a territorio Liang. La vasta extensión de Gran Liang, sumada al terreno desafiante de la frontera occidental y al clima desfavorable para los soldados de la frontera sur, significaba que, incluso si Fan Yuan partiera inmediatamente al recibir el mensaje, no podría llegar al paso de la Garganta del Tigre antes que el ejército del Mausoleo Occidental. Si Yang Shuo, que había desertado a Pei Song, uniera fuerzas con el ejército del Mausoleo Occidental para emboscar a Fan Yuan en la frontera occidental, la noticia de esta derrota y el cambio de manos del paso de la Garganta del Tigre inevitablemente causaría pánico generalizado en todo el territorio de Liang una vez que se extendiera. Y una vez que el ejército del Mausoleo Occidental entrara en el paso de la Garganta del Tigre, no habría barreras geográficas al este que los detuvieran. Solo pensar en estas posibilidades hizo que las venas de las sienes de Xiaobai palpitaran fuertemente con cada oleada de sangre debajo. No fue una exageración decir que esta fue una catástrofe incluso mayor que el desastre nacional ocurrido 3 años atrás, cuando Pei Song se rebeló e irrumpió en Luodu. Ver la compostura de Wenyu ayudó a Xiaobai a recuperar la calma. Tras recibir las órdenes, no se demoró en hacer más preguntas y se volvió de inmediato para transmitir con urgencia el decreto imperial. Mientras la Guardia Azul enviada a entregar mensajes a varias residencias salía corriendo del Palacio Real como golondrinas matutinas, aunque las luces en las torres de las alas este y oeste aún no se habían extinguido, una franja de luz del amanecer ya había aparecido en el horizonte oriental. Después de que los asistentes del palacio terminaron de vestir y acicalar a Wenyu, un guardia azul entró para informar que el ministro Qi y otros habían llegado al estudio imperial. Shaoli regresó de ver a Ali en el pasillo lateral, pero permaneció en silencio, apoyado contra la puerta lunar, tallada cubierta con cortinas de cuentas dentro del pasillo, mirando a Wenyu en el espejo.
Tonke aseguró la última gran horquilla en el cabello de Wen Yu, miró hacia atrás a través del espejo de bronce y reconociendo que Xiao Li deseaba hablar a solas con Wen Yu, intercambió una mirada con el guardia azul que informaba antes de sacar a los asistentes del palacio. Como no quedaba nadie más en el salón, Xiao Li finalmente habló. Llevaré a la caballería del lobo a perseguir al ejército del mausoleo occidental. Wen Yu, sentada frente al espejo del tocador sin girar la cabeza, solo dijo, los refuerzos de Liang y todas las tropas de la guarnición fronteriza ya están en la corte real. Hablaré con los ministros para encontrar una solución adecuada. Las intrincadas vestiduras de la corte, de color negro y dorado entretejidas, y las brillantes horquillas de su peinado, formaban una barrera invisible que aislaba toda la ternura y la dependencia mutua que habían compartido la noche anterior. Xiao Li lo notó y apretó los labios ligeramente mientras la miraba a la espalda. Las tropas fronterizas, lideradas por Chen Yun, están atrapadas en Ciudad Gole. Aunque la corte real tiene refuerzos, si enviamos tropas ahora, ¿podremos alcanzar al ejército del mausoleo occidental? Después de que estas palabras cayeron, no hubo respuesta de Wen Yu por un largo tiempo. Xiao Li observó la fría y tensa línea de su esbelta espalda bajo la magnífica túnica. Tras un momento de silencio, continuó. Cuando ordené a Tigre que alejara la caballería del lobo de la corte real, les indiqué que se retiraran al paso de la garganta del tigre. Al descubrir que el ejército del mausoleo occidental se dirigía hacia allí por el lago Heng, sin duda lo seguirán y dejarán señales en el camino. No me será difícil liderar a las tropas en marcha forzada para alcanzarlos. Wen Yu finalmente se giró para mirarlo. Su rostro, maquillado por la corte, permanecía sereno hasta la frialdad, pero dentro de su porte majestuoso parecía ocultarse otra furia. ¿Te pones al día? ¿Y luego qué? Ella lo miró fríamente y le preguntó. ¿Cuántas tropas tiene tu caballería del lobo? ¿Cuántas tiene el mausoleo occidental? Sin esperar su respuesta, ella respondió por él. El ejército del mausoleo occidental, que se dirige al paso de la garganta del tigre, cuenta con 30,000 hombres y otros 70,000 asedian la frontera occidental de Chen. Si Yang Shuo realmente es un hombre de Peisong, entonces las defensas naturales del paso de la garganta del tigre serán inútiles contra esos 30,000 soldados del mausoleo occidental. ¿Qué puedes lograr persiguiéndolos con menos de 10,000 hombres de la caballería lobo? ¿Vais a tirar vuestras vidas a la basura? La caballería del lobo quedaría atrapada entre dos fuerzas del mausoleo occidental. Incluso contener al ejército que se dirigía al paso de la garganta del tigre sería desventajoso, dada la disparidad numérica. Si las tropas del mausoleo occidental que atacaban la frontera occidental de Chen recibían noticias y enviaban fuerzas adicionales para rodearlas, ¿qué posibilidades tendrían de escapar con vida? No se trataba de una situación de supervivencia limitada, sino de una muerte segura. Después de plantear estas preguntas con frialdad, Wen Yu se levantó para marcharse, pero al pasar junto a Xiao Li, él la agarró del codo. La caballería del lobo está formada por guerreros que valen 10 soldados comunes cada uno. Ayu, quiero intentarlo. Para ti y para el gran Liang. Algo en esto la enfureció de repente. Se quitó la mano del codo con violencia y se giró para mirarlo con frialdad. Xiao Li, acepté casarme contigo, pero también puedo retractarme. Todavía no eres nada para mí. No aceptaste el decreto de nombramiento. No eres mi general ni súbdito del gran Liang. No necesito que hagas nada por mí, ni tampoco gran Liang. Si cae el paso de la garganta del tigre, si se pierde la frontera occidental, será mi fracaso como Wen Yu. Aunque mi nombre sea vilipendiado en la historia, solo yo lo soportaré. No necesito que guíes a miles de hombres a sacrificar sus vidas, manchando esta página de la historia con sangre, solo para que las futuras generaciones se conviertan en una leyenda trágica. Dicho esto, intentó alejarse rápidamente, pero inesperadamente, Xiao Li extendió la mano y envolvió sus brazos sobre sus hombros desde atrás para sujetarla firmemente. Los definidos contornos musculares que se alzaban bajo sus estrechas mangas desde sus brazos doblados y las prominentes venas de sus manos revelaban claramente el estado mental de su dueño. La barbilla de Xiao Li descansaba sobre el hombro de Wen Yu, y su palma palpaba la esbelta figura que un solo brazo podía rodear firmemente. La mano que agarraba el hombro de Wen Yu inconscientemente apretó más fuerte.
Su rostro era severo y resuelto, sus ojos teñidos de un dolor agudo y reprimido que se había tornado ligeramente carmesí. Su respiración era entrecortada, pero permaneció en silencio. Después de un largo rato, finalmente habló. ¿Pero qué puedo hacer, Wenyu? Aunque signifique pudrirme en los anales de la historia, quiero que mi nombre esté escrito junto al tuyo. Esta tierra que habéis defendido una y otra vez con autosacrificio, ¿cómo puede ser tomada por invasores extranjeros? Ya te lo dije antes, mientras tenga aliento, nunca te dejaré caer en el peligro como lo hiciste entonces en la frontera norte. Los ministros de Chen y Liang no están contentos con mi asalto a la corte real, ¿verdad? Si lidero a la caballería del lobo para contener al ejército del mausoleo occidental y levantar el asedio en el paso de la garganta del tigre, este asunto quedará zanjado. Cuando más adelante hables de casarte conmigo, ¿qué motivos tendrán para oponerse? No puedes faltar a tu palabra. Prometiste casarte conmigo, eso significa que lo prometiste. El rubor en sus ojos se intensificó brevemente antes de reprimirlo, apretando con más fuerza los esbeltos hombros de Wen Yu. Mi partida no se debe a la imprudencia. Todavía no hay pruebas concretas de que Yang Shuo sea el hombre de Pei Song. Si este es otro de los planes de Pei Song para abrir una brecha entre nosotros, al adelantarse cuando el ejército del mausoleo occidental ataque el paso de la garganta del tigre, puedo alertar a la guarnición del interior. Además, dada la vigilancia del señor Chen y el general Fan, es posible que ya hayan avanzado hacia el paso de la garganta del tigre al enterarse de que obligué a Yang Shuo a liberar a la caballería lobo. Incluso si Yang Shuo realmente se ha unido a Pei Song, ganar un día o medio día extra le daría al general Fan más tiempo para marchar. Wen Yu sintió la fuerza del abrazo por detrás, cerrando los ojos con fuerza ante el dolor punzante. Llevaba el apellido Wen. Vengar a su familia y restaurar esta tierra era su destino. Así, ella podía morir por esta tierra, y había estado preparada para ello desde que se enteró de la muerte de sus padres, hermanos y sobrinos, y desde que viajó hacia el sur. Pero que este destino le toque soportar solo a ella. Ella no quería ni estaba dispuesta a dejarle recorrer el mismo camino. Tragando el dolor punzante en la garganta, Wen Yu volvió a abrir los ojos. A pesar de su máximo control, no pudo reprimir el rubor que se apoderó de ellos. Apartó la mano de Xiao Li, que la sujetaba del hombro, y se giró para mirarlo, con una expresión fría y casi feroz. ¿Entonces apuestas a que Yang Shuo no nos ha traicionado? ¿Apostas a la remota posibilidad de que las fuerzas de Liang ya hayan marchado al oeste? Xiao Li la miró a los ojos en silencio antes de responder tras una larga pausa. En esta etapa, incluso una posibilidad entre 10,000 debe ser arriesgada. Tú lo entiendes mejor que yo, Ayu. Wen Yu perdió la compostura y le gritó de manera inusual. No entiendo. Se dio la vuelta y volvió a cerrar los ojos con frialdad. Te lo dije, no eres mi general subordinado, no necesitas. Xiao Li dijo, ahora lo soy. Se arrodilló detrás de ella en el saludo militar de Liang. Xiao Li jura lealtad a Wen Shihanyan como soberano. De ahora en adelante, las 24 provincias del norte serán territorio de Liang. Y los 30,000 soldados de caballería del lobo de Yan Yun servirán como caballería de Liang. Solicito el permiso de mi señor para liderar la caballería del lobo al paso de la garganta del tigre y repeler al enemigo. Wen Yu se giró para mirarlo en un silencio atónito. La máscara rígida que había mantenido con desesperación se quebró, marcada por una lágrima que no sabía que caía. Desde que Wei Qishan presentó a Wang Wanchen, la antigua falsa princesa de Jin, y declaró de nuevo su lealtad a Jin, la frontera norte se había referido al territorio Jin en el bando Wei. Sin embargo, el bando Wei había experimentado muchos cambios en los últimos 2 años. Los habitantes de la frontera norte habían vivido como súbditos de Liang durante décadas, y con el caos de la guerra aún sin resolver, ni prestó mucha atención al cambio de nombre de la frontera norte dentro del bando Wei. Apenas un día antes, había utilizado esto como palanca para obligarla a casarse. Ahora, para una campaña militar que no era diferente de una misión suicida, él le estaba prometiendo lealtad. Wen Yu no había sentido un dolor tan desgarrador en mucho tiempo. Las lágrimas que rodaban apresuradamente por sus mejillas no lograron aliviar el dolor sofocante en su pecho. Ella preguntó, ¿qué pasa si me niego? Xiao Li volvió a guardar silencio. Tras unas breves respiraciones, dijo,
Antes de convertirme en gobernante de la frontera norte, era un hombre de Lien. Si la frontera occidental cae, innumerables civiles de Lien sufrirán los estragos de la guerra, y la gente de la frontera norte tampoco se salvará. Mientras esté al mando de las tropas, incluso si eso significa la muerte, debo luchar por todo el pueblo de Liang. Su mirada era profunda, dolorosa y tierna al observar a Wenyu. El enrojecimiento de sus ojos parecía intensificarse, casi como sangre coagulada. Hubo un tiempo en que pensó que a Wenyu solo le importaban la gente y el reino, pero ahora él veía su miedo. Cómo ella no se atrevía a dejar que él arriesgara su vida por la más mínima posibilidad de sobrevivir. Cómo ella estaba obligada a cortar todos los lazos con él en su desesperación. Así que él era su punto más débil. Así que su luna siempre había estado brillando sobre él también. Habló del pueblo, de su deber como comandante, pero ya no afirmó que lo hacía por ella. Sabía que si se tratara de Wenyu, iría. Él estaba protegiendo esta tierra en su lugar, a su manera. Otra lágrima se deslizó por el rabillo del ojo hasta el puente de la nariz, mientras Wenyu ladeaba ligeramente la cabeza. Sentía un dolor agudo y persistente en el pecho con cada respiración. Su expresión permaneció fría, pero una agonía fracturada comenzó a filtrarse a través de esa fachada gélida. Dijo, «Bien, vete, pero si mueres en el paso de la garganta del tigre, no me culpes por romper mi promesa». Shaoli se arrodilló sobre una rodilla, con las palmas de las manos tan apretadas que casi sangraban, y respondió, «Naturalmente». Con la vista casi nublada, Wenyu dijo con fiereza, «Hay muchos hombres buenos en este mundo, Shaoli. Si mueres, no te recordaré por mucho tiempo. No tardaré en fijarme en otro». No pudo terminar sus palabras, y con su visión borrosa, no vio cómo el hombre arrodillado a 2 pasos de distancia se puso de pie, con las venas hinchadas mientras la agarraba por los hombros, la empujaba hacia atrás varios pasos y la inmovilizaba contra la puerta lunar tallada. La atrapó firmemente entre la puerta de la luna y sus brazos. Ya fuera por ira, dolor o ambos, el subir y bajar de su pecho y la dificultad de su respiración eran más pronunciadas que nunca. Envuelta en su aliento familiar y abrasador, solo sintió un dolor intenso en los ojos. Apartó la cara, negándose a mirarlo, pero él la sujetó por la barbilla y la obligó a retroceder. Su mano, callosa por años de empuñar armas, le sostenía la barbilla con tanta fuerza que le dolía. Tenía los ojos inyectados en sangre, su mirada feroz, pero sus palabras eran suaves. «Entonces, sé la princesa que gobierna todas las tierras, y no vuelvas a pensar en mí». Cuando sus labios se encontraron con los de ella, la visión de Wenyu estaba completamente oscurecida por lágrimas que ya no podía controlar. Shaoli había intentado al máximo ser amable, pero la fuerza con la que aplastó sus labios siguió siendo feroz, tragándose todo a su alrededor en medio de la amarga salinidad. Sus respiraciones doloridas se entrelazaron, como su destino largamente enredado. Cuando terminó, usó su pulgar áspero para limpiar los rastros húmedos de su rostro y dijo, «Pero no dejaré que tal cosa suceda». Después de lanzar una última mirada profunda a Wenyu, se giró para irse, solo para ser detenido por su grito. «Shaoli». Se detuvo, pero no se atrevió a mirar atrás. Wenyu miró aquella figura alta e imponente, tal como cuando se conocieron por primera vez, y dijo, «Cuando mi hermano me envió lejos de Luodu, prometió que vendría a llevarme a casa». Él rompió su palabra. El carmesí en sus ojos se profundizó capa por capa, pero ella nunca vaciló de mirarlo fijamente. «Después de repeler al enemigo en el paso de la garganta del tigre, debes venir a llevarme de regreso a Dalian. No puedes faltar a tu palabra». Capítulo 237. Diferentes caminos, mismo destino. Cuando Shaoli salió de la puerta principal del palacio Chaohua, Tonke estaba esperando al pie de las escaleras con sus hombres, manteniendo una distancia respetuosa. Al notar el enrojecimiento persistente en los ojos de Shaoli, Tonke se quedó paralizado por un instante antes de parecer comprender algo. Permaneció en silencio, solo indicándole al guardia azul que despejara el camino automáticamente cuando Shaoli bajó los escalones de piedra. Tras la partida de Shaoli, Tonke no entró de inmediato al palacio. Esperó un momento antes de levantar la mano y llamar a la puerta. La voz baja y ronca de Wenyu llegó desde adentro. «Entra». Tonke empujó la puerta y entró.
A través de la puerta lunar tallada que separaba las cámaras interior y exterior, con la cortina de cuentas aún corrida, vio a Wenyu sentada frente al espejo del tocador, exactamente igual que cuando se retiró. Se dirigió a ella respetuosamente, Su Alteza. Con ella de espaldas, no pudo ver la expresión de su rostro en ese momento. Solo escuchó su orden clara, pero ligeramente ronca. Emite la orden de liberar a la caballería del lobo, retenida temporalmente en la prisión imperial. Haz que abandonen el palacio en secreto con Xiao Li. Tonke respondió a la orden. Al salir a dar instrucciones a la Guardia Azul, Wenyu finalmente se miró en el espejo. Su maquillaje de corte recién aplicado. Aparte del leve tinte rojizo debajo de sus ojos, que podría deberse a la falta de sueño u otras razones, su rostro no mostraba otras anormalidades. Las oscuras pestañas de Wenyu bajaron. Antes, después de que ella dijo esas palabras, Xiao Li le dio la espalda y respondió con una sola palabra. Bien. Tras la transmisión del mensaje de Tonke, la Guardia Azul retiró a los guardias cercanos a la prisión imperial. Cuando Xiao Yukai y la caballería del lobo fueron liberados para salir del palacio con Xiao Li, se encontraron con Xiao Bai, que pasaba al frente de un escuadrón de la Guardia Azul. Xiao Yukai y la caballería del lobo recordaban a Xiao Bai. Aunque sabían que probablemente no era una enemiga, instintivamente se volvieron cautelosos. El refrescante viento otoñal susurraba entre las copas de los árboles, mientras hojas amarillentas del árbol fénix caían en espiral hasta aterrizar a sus pies. El guardia azul que había acompañado a Xiao Li para liberar a la caballería lobo asintió en señal de saludo a Xiao Bai. «Comandante». Xiao Bai no respondió. Solo cuando Xiao Li lideró a la caballería del lobo pasando junto a Xiao Bai y su guardia azul, Xiao Bai miró al frente y dijo, «Gracias». Los pasos de Xiao Li vacilaron levemente. Sin mirarla, respondió, «Yo también hago esto por la frontera norte». Después de que el grupo de Xiao Li se alejó, finalmente los miró. Sus ojos generalmente helados y agudos tenían un rastro de complejidad. «Comandante». El guardia azul que se había dirigido a ella antes volvió a hablar. Xiao Bai retiró la mirada y dijo, «Vámonos». Caminando detrás de Xiao Li por el largo pasillo del palacio, Xiao Yukai no pudo evitar decir, «Mi señor, no sabe lo feroz que era esa mujer antes. Nuestra misión de interceptar al ejército del Mausoleo Occidental era, después de todo, ayudar a Liang. ¿Cómo puede decir que era por la frontera norte? Si cae el paso de la garganta del tigre, toda la frontera occidental se llevaría la peor parte. ¿Qué tiene eso que ver con nuestra frontera norte? Debería haberles dicho a todos los que rodean a la princesa que lo hace por ella». Xiao Li llamó suavemente el nombre de su guardia, e inmediatamente 2 miembros de la caballería lobo dieron un paso adelante para escoltar a Xiao Yukai hasta la parte trasera de la formación. Xiao Yukai se puso ansioso, pero temiendo que continuar enojara a Xiao Li, sabiamente se tragó el resto de sus palabras. Mientras 2 jinetes de lobos lo escoltaban en la retaguardia del grupo, Xiao Yukai murmuró en voz baja con cierto resentimiento. «Solo estaba ofreciendo sugerencias para el beneficio de mi señor. ¿Por qué no está contento?» Ninguno de los miembros de la caballería lobo le respondió. Xiao Li condujo a la caballería lobo más allá de los muros del palacio, donde unas sombras dispersas se extendían oblicuamente, atravesando las puertas del palacio justo cuando Wenyu, vestida con túnicas de la corte tejidas con oro y negro, su cabello adornado con una elaborada horquilla enjollada, ascendía los escalones de mármol blanco frente al estudio imperial paso a paso. Un viento otoñal sopló, esparciendo hojas de tung por todo el palacio real. Dentro del estudio imperial, los ministros convocados apresuradamente al palacio se inclinaron ante Wenyu en señal de saludo. «Presentamos nuestros respetos a Su Alteza». Wenyu se sentó tras el largo escritorio de la plataforma imperial y levantó una mano. «Levántense, estimados ministros. Dada la urgencia de la situación, prescindamos de estas formalidades. Probablemente ya conocéis el motivo por el que os he convocado a todos aquí». Ante estas palabras, un ministro habló inmediatamente. «Su Alteza, ¿es cierto que el Mausoleo Occidental ha enviado 30.000 tropas de élite al paso de la garganta del tigre?» Wenyu respondió, «Después de que el ejército del Mausoleo Occidental obligara al general Mu a retirarse para defender la ciudad de Gole, perdimos nuestra red de inteligencia en el desierto. Esta noticia la trajo la caballería del lobo, que desea atravesar el paso de la garganta del tigre
para regresar al territorio de Liang. La caballería del lobo espera cooperar con nosotros. Bajó ligeramente la mirada. También puede interpretarse como una disculpa por su anterior asedio a la corte real. Acosarán de cerca al ejército del mausoleo occidental que se dirige al paso de la garganta del tigre, dándole más tiempo al ejército de Liang para llegar al paso. Ese ministro respondió de inmediato. Su Alteza no se deje engañar por sus dulces palabras. Ese descendiente de Shao es astuto. Anteriormente engañó a tribus aliadas de nuestro estado Chen, usando sus nombres para eludir las inspecciones fronterizas y enviar tropas a la corte real. Esta vez, bien podría tratarse de otra conspiración en connivencia con el ejército del mausoleo occidental a nuestras espaldas. Wen Yu miró al ministro. Decenas de miles de tropas adicionales del mausoleo occidental se han reunido en las afueras de Ciudad Gole precisamente para cortar la ruta de Chen y reforzar el paso de la garganta del tigre. Ciudad Gole se defiende con extrema dificultad, sin poder enviar ni un solo soldado para refuerzos. Los he reunido a todos para discutir cómo contener al ejército del mausoleo occidental en las afueras de Ciudad Gole, de modo que cuando descubran el acoso de la caballería lobo, no puedan enviar más tropas a emboscar por la retaguardia. La caballería lobo es la que arriesga su vida en esta lucha. El ejército de Chen solo necesita proporcionar contención. ¿Puedo preguntar, estimado ministro, de qué plan se trata? El asedio anterior de Shao Li a la corte real había dejado a muchos ministros Chen profundamente resentidos, por lo que al enterarse de que la noticia provenía de la caballería del lobo, instintivamente asumieron que debía ser otro complot malicioso. Después de la explicación de Wen Yu, el ministro se dio cuenta de que sus palabras anteriores no eran razonables y se quedó en silencio. Otro ministro cercano continuó: Su Alteza habla con sabiduría. Si solo requiere que enviemos tropas adicionales a Ciudad Gole, sin duda es factible, pero que Shao Li lo alegue como una disculpa por asediar nuestra corte real es bastante presuntuoso. El oficial resopló. Es su ejército Shao el que necesita atravesar el paso de la garganta del tigre para regresar al territorio de Liang. Nuestro estado Chen le está haciendo un favor al ejército Shao. Wen Yu cerró los ojos. Ministro Lu. El ministro que acababa de hablar sabía que sus palabras habían ignorado por completo el paso de la garganta del tigre y los intereses de Liang, estableciendo una distinción demasiado clara entre Liang y Chen, e incluso no consideró a Wen Yu como el gobernante compartido de ambas regiones. Casi había dicho que Shao Li, ayudando a Liang, no le hacía ningún favor a Chen. Con las dos regiones destinadas a la unificación, tal conversación era sumamente inapropiada. Tras llamarlo por su nombre, Wen Yu inclinó la cabeza y guardó silencio. Wen Yu preguntó: ¿Sabes cuántas tropas del mausoleo occidental rodean actualmente la ciudad de Gole? El ministro respondió: 70,000. Wen Yu alzó la mirada. ¿Cuántas ciudades y territorios ha perdido Chen ya en la frontera occidental? ¿Cree, estimado ministro, que Chen solo podrá detener el avance de estas 70,000 tropas lobesnas? El ministro, avergonzado, inclinó aún más la cabeza. Wen Yu observó a todos los ministros del estado de Chen presentes. La caballería del lobo no necesita apresurarse a regresar al territorio de Liang en este momento. Vagan más allá del paso, buscando pastos y estableciéndose donde pueden, y pueden elegir el momento oportuno para regresar. Con un enemigo formidable a nuestras puertas, la caballería del lobo desea expiar las transgresiones pasadas, restableciendo lazos con los campamentos de Liang y Chen para resistir conjuntamente la amenaza externa. En esta batalla, la caballería del lobo se enfrenta a una aniquilación casi segura. Reprimió la tristeza en sus ojos. Pueden asumir, naturalmente, que la ayuda de la caballería del lobo es solo para beneficio de Gran Liang, y que sus disculpas van dirigidas solo a mí. Pero debo advertirles a todos, si cae el paso de la garganta del tigre, la frontera occidental se derrumbará inevitablemente. Cuando el territorio de Liang se vea envuelto de nuevo en guerra y luche por su supervivencia, no tendremos capacidad para ayudar al estado Chen. 70,000 soldados del mausoleo occidental están estacionados en las afueras de la ciudad de Gole. No abandonarán su avance hacia el territorio Chen solo porque la brecha de Liang en el paso de la garganta del tigre se haya abierto. Gran Liang ya no puede servir como refugio para el estado Chen. Les pregunto a todos,
Cuando las fuerzas del mausoleo occidental avancen paso a paso, ¿a dónde podrán retirarse con la gente de Chen? Estas palabras impactaron duramente a todos los ministros presentes, sintiéndose avergonzados. El Estado Chen había buscado inicialmente esta alianza matrimonial para regresar a los pasos precisamente para escapar de la invasión del mausoleo occidental. Si las tierras dentro de los pasos también se convertían en territorio del mausoleo occidental, el Estado Chen quedaría completamente rodeado y la destrucción sería solo cuestión de tiempo. Qi Simiao, que había permanecido en Sileo pero comprendía perfectamente la situación, hizo que los ministros del salón se arrodillaran. Estamos profundamente avergonzados. Wen Yu parecía cansado y se limitó a decir: ya he dicho todo lo necesario, solo espero que puedan dejar de lado temporalmente los prejuicios del pasado y unirse contra nuestro enemigo común. Qi Simiao respondió: desde que formamos nuestra alianza, el Estado Chen y el Gran Liang se han entrelazado en la gloria y la desgracia. Independientemente de las circunstancias, seguir apoyándonos mutuamente sigue siendo nuestra mejor opción. Si la caballería lobo intercepta heroicamente al ejército del mausoleo occidental, que se dirige al paso de la garganta del tigre, el Estado Chen también hará todo lo posible para contener a las fuerzas del mausoleo occidental en las afueras de Ciudad Gole. Sin embargo, el mausoleo occidental ha permanecido inactivo durante años, probablemente planeando esta campaña desde hace mucho tiempo. Incluso si las tropas fuera de Ciudad Gole son contenidas, no podemos garantizar que no envíen fuerzas adicionales desde el mausoleo occidental al paso de la garganta del tigre. Wen Yu dijo: ya tengo una contraestrategia. Mi propósito al convocarlo hoy es arreglar varios asuntos para cuando deje la corte real. Al oír que Wen Yu abandonaría la corte real, los ministros se alarmaron y preguntaron apresuradamente: ¿Su Alteza, a dónde va? Wen Yu explicó: incluso si el paso de la garganta del tigre cae, el mausoleo occidental aún necesitaría un esfuerzo considerable para subyugar por completo los territorios de Liang y Chen. Pero si yo mismo superviso la batalla en Ciudad Gole, el beneficio de capturarme con vida supera con creces la ventaja de asaltar el paso de la garganta del tigre. El mausoleo occidental sin duda desplegaría todo su ejército para atacar. La caballería del lobo no quedaría atrapada entre dos frentes, lo que aumentaría sus posibilidades de contener a esos 30,000 soldados del mausoleo occidental, ganando así más tiempo para que las fuerzas de Liang se abalanzaran desde el interior de los pasos para alcanzar el paso de la garganta del tigre. Esta fue la única solución que pudo idear después de escuchar el informe urgente de Chao Bai que podría resolver esta crisis. La diferencia era que Xiao Li no había sido parte de su plan entonces. Él se había entrometido por la fuerza en este sacrificio compartido con ella, aunque a través de medios diferentes. Casi antes de que Wen Yu terminara de hablar, Qi Simiao exclamó con urgencia: «Absolutamente no», suplicó con vehemencia. «La seguridad de Su Alteza preocupa la estabilidad de ambas naciones. ¿Cómo puede aventurarse en semejante peligro? Si algo le sucediera...» Los ministros jamás podríamos reparar nuestro fracaso, ni con 10,000 muertes. Wen Yu parecía haber tomado una decisión, hablando con calma. Si me quedo de brazos cruzados y permito que el mausoleo occidental siga invadiendo los territorios de Liang y Chen, seré indigno del apoyo que usted y el pueblo me han brindado. Emitiré un edicto que declare que, si algo me sucede en este viaje, entronizará a mi hija Ali como soberana y guiará al pueblo en su retirada al territorio de Liang. Antes de mi partida, también enviaré una carta a Liang explicándole este asunto. Su mirada recorrió a los ministros arrodillados abajo mientras suspiraba suavemente. Soy inadecuada. La tarea de expulsar a los invasores extranjeros recaerá entonces sobre ustedes, mis leales ministros. Estas palabras hicieron llorar a todos los ministros allí presentes. Wen Yu claramente se estaba sacrificando una vez más para proteger a Liang y Chen en la mayor medida posible. Si el asedio del paso de la garganta del tigre se levantara realmente, el territorio de Liang estaría seguro. Si el mausoleo occidental continuaba su invasión y Chen no podía resistir, podrían retirarse del paso de las 100 espadas y regresar al territorio de Liang. Aunque la frontera norte aún no había jurado lealtad tras la caída de Xiao Li y la caballería del lobo en las afueras del paso de la garganta del tigre,
Toda la frontera norte había perdido su liderazgo poco después del cambio de gobernantes. Incluso si no se sometían a Wen Shi, ya no representarían una amenaza. Mientras tanto, en la frontera sur y la región central, Wen Yu había acumulado años de prestigio. Los exministros de Gran Liang y los antiguos seguidores de Chang Liangwang sin duda apoyarían a este único linaje nacido de Wen Yu. Al unirse en torno a este linaje y apoyarse en estos ministros veteranos, las facciones de Liang y Chen permanecerían unidas. Con el tiempo, expulsar al mausoleo occidental y recuperar los territorios perdidos no estaba fuera de toda esperanza. Pero incluso si el paso de la garganta del tigre cayera y agotaran sus esfuerzos sin alterar el destino, esta princesa de Liang y Chen, defendiendo personalmente las puertas de su nación y muriendo por su país, inspiraría tal fervor entre la gente de ambas tierras que el mausoleo occidental tendría que pisotear los cadáveres de los habitantes de cada ciudad para capturar cualquier territorio futuro. Su princesa, mientras reivindicaba su propia incompetencia y lamentaba que ni siquiera su sangre ni sus huesos podían protegerlos, seguía armándolos de fuerza. Las lágrimas corrían por los rostros de los ministros mientras lloraban abiertamente. Su Alteza. Capítulo 238. ¿Qué pasa con Han Yang, a quien le ofrecieron? Tras la reunión del consejo, Wen Yu convocó a varios funcionarios veteranos de confianza del estado de Chen, como Qi Simiao y Si Kongwei, y citó a funcionarios del territorio de Liang, como Gu Shiyun y Yang Baolin, para que actuaran como testigos. Tomó su pincel y escribió en brocado de seda un edicto que establecía que, si algo le sucedía durante su viaje a la ciudad de Gole, el trono pasaría a Ali. El ambiente en el gran salón era solemne. Tras escribir el último carácter en la seda, tomó su sello de jade y lo estampó en la esquina inferior del edicto de seda. Gu Shiyun apartó la mirada, luchando por contener el creciente enrojecimiento de sus ojos. Comprendió el significado de las acciones de Wen Yu. Tanto los tesoros del estado de Chen como los de Gran Liang habían sido vaciados hacía tiempo por parientes maternos y facciones traidoras. Años de guerra continua los habían agotado aún más, mientras que a Pei Song no le importaba la gente común del territorio de Liang, exprimiéndoles hasta la última gota. Wen Yu quería que todos los ciudadanos sobrevivieran. Ante los enormes gastos militares y la devastación de las ciudades recuperadas del control de Pei Song, y a pesar de implementar numerosas políticas benévolas, enfatizando la agricultura y promoviendo vigorosamente el comercio exterior más allá de los pasos, apenas pudo sobrevivir robando a Pedro para pagarle a Pablo. Habían pensado que las llamas de la guerra que ardían durante años finalmente se extinguirían después de la batalla de Luodu, permitiendo que la gente se recuperara, pero entonces apareció el mausoleo occidental. Con cada territorio perdido debido a la guerra continua, el resentimiento público solo se haría más intenso. Particularmente en el estado de Chen, los ciudadanos comunes no comprendían los complejos intereses en la corte, cómo las campañas militares anteriores de Chen contra Gran Liang eran a la vez un pago por la asistencia militar pasada de Chang Liangwang y una oportunidad de regresar al territorio de Liang. Cuando el mausoleo occidental invadió agresivamente y Gran Liang perdió el paso de la garganta del tigre y luchó por su autoconservación, los ciudadanos de Chen, incitados por agitadores, probablemente creyeron que la debilidad actual de su estado era resultado enteramente del fuerte apoyo de los años anteriores al territorio de Liang. Todo lo que Wen Yu había hecho por el estado de Chen sería visto como el uso de los recursos de Chen para construir las bases para Gran Liang. Si la alianza entre Liang y Chen se destruyera bajo el resentimiento público, solo sería más fácil para el mausoleo occidental derrotarlos por separado. Pei Song y el mausoleo occidental estaban tratando de obligar a Wen Yu a enfrentarse a este dilema en el que enfrentaba dificultades para avanzar o retroceder, lo que la iba desgastando poco a poco. Pero ella se negó a jugar a su juego y eligió en cambio este enfoque mutuamente destructivo. Usarse a sí misma como cebo para luchar desesperadamente incluso a costa de la ruina mutua. Si ganara, el mausoleo occidental perdería cualquier posibilidad de invadir el territorio Liang. Si fracasaba, desbarataría el plan de Pei Song y el mausoleo occidental de desmantelar la alianza Liang-Chen, uniendo más estrechamente a los pueblos de ambos territorios,
y haciendo que la captura de cualquier ciudad futura sea extremadamente difícil para el mausoleo occidental. Sin embargo, Gu Shiyun solo sintió un profundo dolor. Para salvar este reino en ruinas, Chang Liangwang y su hijo ya habían sacrificado sus vidas. Ahora era el turno de Wen Yu de llenar el abismo de la tierra destrozada con su propia vida. Si nada de esto hubiera sucedido, si Chang Liangwang hubiera ascendido exitosamente al trono en ese entonces, Wen Yu, como la princesa más querida de Gran Liang, probablemente solo se habría preocupado por cómo debatir con los eruditos en la corte, persuadiendo a los viejos ministros conservadores para que aprobaran el establecimiento de la educación de las mujeres en la Academia Imperial y agregando exámenes de servicio civil femenino. Pero no había qué hubiera pasado si, en este mundo. Este reino destrozado había reposado durante mucho tiempo sobre sus delgados hombros, como tallos de loto que preferían romperse antes que doblarse. Zhang Baolin observó a Wen Yu devolver el sello de jade a su soporte, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo Wen Yu mantuvo la calma, levantó la mirada hacia Qi Simiao y dijo: «Si algo me sucede en este viaje, deberás actuar conforme a este decreto». Qi Simiao, con el rostro lleno de tristeza, ahuecó las manos y respondió con voz temblorosa: «Tu súbdito, obedece el decreto». Wen Yu se levantó, con su falda de brocado arrastrándose tras ella mientras bajaba los escalones y le entregó el edicto de seda. Qi Simiao extendió ambas manos para recibirlo, pero Wen Yu no la soltó de inmediato. Sus largas pestañas bajaron ligeramente como si se detuviera a respirar, antes de decir: «Mi hija aún es joven. Si en el futuro demuestra un temperamento terco, solo espero que la ayuden y la soporten. Si sus ambiciones no residen en la corte real, si no puede soportar el peso de esta tierra, pueden consultar con los ministros leales de Liang, como Yu Taifu y el señor Chen, para elegir a otro gobernante sabio. Oculten la verdad y envíenla lejos de este alto salón, permitiéndole vivir como una plebeya despreocupada y adinerada». Zhang Baolin, incapaz de reprimir su dolor al escuchar esto, dejó escapar un débil sollozo desde su garganta. La tristeza en el rostro de Qi Simiao se acentuó. ¿Cómo era posible que no lo comprendiera? Este era el único deseo egoísta de Wen Yu como madre para su hija. Si Pei Song no hubiera muerto, si el mausoleo occidental no hubiera sido expulsado, este legado de odio y responsabilidad habría persistido. Sin embargo, las alturas son frías y solitarias, y la posición de gobernar dos naciones no es fácil de ocupar. Sus palabras, que si a su hija le faltaba ambición por la corte o la fuerza para soportar las cargas de la tierra, podrían nombrar a otro gobernante, no eran un reproche, sino un profundo afecto. Ella permitió que su hija renunciara al odio y al deber y viviera como una persona común. Las lágrimas brillaron en los ojos de Qi Simiao mientras hacía una reverencia y aceptaba el edicto de seda, diciendo: «Este viejo súbdito recordará las instrucciones de la princesa». Wen Yu lo miró profundamente, ocultando todas las palabras no pronunciadas en su solemne mirada, antes de darse la vuelta y regresar lentamente tras el escritorio. Tomó una carta previamente escrita, la selló con cera y miró a Zhang Baolin. «Después de mi partida a Ciudad Gole, el estado de Chen seleccionará primero a un grupo de ministros para escoltar a la princesa de regreso al paso de las 100 espadas, junto con las funcionarias de Liang que residen actualmente en la corte real. Primo, entrega personalmente esta carta a Yu Taifu. Una vez que la lea, sabrá qué hacer». Zhang Baolin, conteniendo los sollozos, aceptó la carta. Wen Yu se dirigió entonces a sus ministros de confianza y les dijo: «Mi viaje a la ciudad de Gole y la escolta de la princesa de regreso a Liang requerirán muchos preparativos. Por favor, continúen con los preparativos». Los ministros se inclinaron ante Wen Yu y salieron del estudio imperial con el corazón apesadumbrado, dejando solo a Gu Shiyun atrás. Con el ceño ligeramente fruncido, Gu Shiyun esperó a que estuvieran solos antes de hablar. «Princesa». Tienda real del mausoleo occidental. Allí se sentó perezosamente en una silla de piel de tigre, con sus botas militares de cuero apoyadas sobre una mesa baja frente a ella. Lanzó distraídamente el sello de jade que le había entregado Pei Song, mientras escuchaba el informe del oficial subalterno sobre los acontecimientos en el frente. «Princesa, el ejército Chen en Ciudad Gole está completamente rodeado por nosotros, aislado del desierto. Sin embargo, el general Niru ha informado que se encontraron con una unidad de caballería. Últimamente,
La caballería los ha estado siguiendo y emboscando, incluso aprovechando el impredecible clima del desierto y la complejidad del terreno para casi llevar a nuestras tropas a una tormenta de arena. La mano de Heyi, al lanzar el sello de Jade, se detuvo un momento. Sus ojos agudos e intimidantes se alzaron lentamente. ¿De dónde salió esta caballería? ¿Cuántas tropas tienen? Niru es un águila del desierto. ¿Cómo pudo no percibir el peligro en el viento y la arena y conducir a nuestras tropas hacia el peligro? Ante esta avalancha de preguntas, el oficial subalterno tragó saliva con dificultad bajo su mirada, mientras el sudor le perlaba la frente. Respondió respetuosamente. Tras múltiples verificaciones por parte de exploradores, se descubrió que se trataba de la caballería Liang vista previamente en el lago Heng. Su número sigue siendo incierto por ahora. Enarbolan el estandarte Xiao en territorio Liang y parecen reacios a someterse a las órdenes de Han Yang. Anteriormente, irrumpieron en la corte real, pero se retiraron al llegar los refuerzos. Parece haber individuos familiarizados con el clima y el terreno desérticos entre esta caballería. Sus maniobras son muy impredecibles, acosan con frecuencia a nuestras tropas e intentaron quemar nuestras provisiones en repetidas ocasiones. El general Niru casi conduce a sus hombres a una tormenta de arena al intentar recuperar los suministros que habían robado. Tras oír esto, Heyi golpeó el reposabrazos de su silla de piel de tigre con los nudillos, con expresión indescifrable. ¿Los Xiao del Norte nacidos de los huesos de Wei del Norte? Esta princesa ha oído hablar de esta fuerza. Cuando la consorte aún estaba en territorio Liang, esa pequeña princesa de Gran Liang intentó reclutarlos contra él. ¿Han vuelto a unir fuerzas? La mirada de Heyi se tornó peligrosa. Esta princesa es curiosa. Dado que el general Hatu afirmó haber cortado por completo la conexión de Ciudad Gole con el desierto, ¿cómo se enteró esa pequeña princesa de la lejana corte real de que esta princesa estaba enviando tropas al paso de la garganta del tigre? Gotas de sudor del tamaño de semillas de soja resbalaban por las sienes del joven oficial mientras respondía apresuradamente. Este general jura por Lati Rilang que la información sobre la marcha al paso de la garganta del tigre no pudo haber sido descubierta por las fuerzas de Chen Yun en Ciudad Gole ni reportada a la corte del rey Chen. Además, se dice que el líder del ejército Xiao guarda viejos rencores contra Han Yang. Por eso, tras sitiar la capital real, el rey Chen le entregó Han Yang. Precisamente por esta profunda enemistad, la caballería del ejército Xiao huyó al ver llegar los refuerzos de Liang a la corte real. No pudieron haber colaborado de antemano. Lati Rilang fue el monarca fundador de su mausoleo occidental. Jurar por este gobernante significaba que cada palabra dicha era verdad. Su razonamiento sonaba plausible, por lo que la agudeza en los ojos de leopardo de Heyi disminuyó ligeramente mientras se preguntaba: ¿fue realmente una coincidencia que esta caballería se encontrara con nuestra fuerza principal que se dirigía al paso de la garganta del tigre? Dejando el sello de Jade, se levantó y examinó el mapa del terreno que colgaba detrás del asiento del comandante. Trazando la ruta desde la corte del rey Chen hasta el paso de la garganta del tigre, entrecerró los ojos. Tras capturar la corte real, pero al darse cuenta de que no podían mantenerla, intentaron regresar al territorio de Liang a través del paso de la garganta del tigre por su ruta original, encontrándose accidentalmente con nuestras 30.000 tropas. En cuanto a sus repetidas incursiones, la única explicación que Yi pudo concebir fue que la caballería reconoció que los 30.000 soldados del mausoleo occidental se dirigían a atacar el paso de la garganta del tigre. Siendo de la etnia Liang, naturalmente no se quedarían de brazos cruzados, de ahí su persistente acoso. Deseoso de evitar más culpas, el joven oficial rápidamente estuvo de acuerdo. Eso debe ser. Después de reflexionar un momento, Heyi preguntó de repente: el líder del ejército Xiao huyó con sus tropas. ¿Qué le pasó a Han Yang, quien se rindió ante él? El joven oficial se quedó paralizado, pero comprendió la implicación. Su expresión se llenó de emoción. Los ojos de Heyi también brillaron de diversión y anticipación cuando ordenó de inmediato: envía un mensaje a Niru. No escatimes en gastos para sitiar esa caballería y capturar a su líder. Si encuentran mujeres, llévenlas a la tienda real. El joven oficial rápidamente reconoció y se dio la vuelta para irse, pero Heyi lo detuvo nuevamente.
tomó una flecha de despacho de tropas del tubo de mando de su escritorio y se la lanzó al joven oficial. Como precaución, envíe 20,000 soldados adicionales para cortar la retirada de esa caballería por la retaguardia. El joven general la atrapó, hizo una reverencia a Heiji y estaba a punto de retirarse cuando la puerta de la tienda se abrió bruscamente. La guardia personal de Heiji entró apresuradamente e informó: «Princesa, noticias del frente. Han Yang ha llegado a Ciudad Gole con 20,000 soldados Liang para supervisar la batalla». Heiji alzó sus feroces ojos de pantera, frunció el ceño brevemente y de repente soltó una risa desdeñosa. ¿De todos los tiempos? Esto huele a un encubrimiento torpe. El guardia parecía desconcertado, pero Heiji no tenía intención de dar más explicaciones. Simplemente ordenó: «Envía un desafío. Iré a verlo con mis propios ojos». Después de que el guardia salió para transmitir la orden, el joven general también se preparó para salir de la tienda, pero Heiji lo detuvo una vez más. El joven general preguntó: «¿Tiene la princesa más órdenes?». Heiji respondió: «Primero, avisa a Niru. El plan de enviar tropas adicionales se pospone hasta que regrese para tomar la decisión final». La llamativa aparición de Han Yang en Ciudad Gole inmediatamente le pareció sospechosa. Sin embargo, después de pensarlo un poco, concluyó que incluso si se trataba de un plan tonto inventado por los ministros de la corte real para ocultar la pérdida de su gobernante, incluso si el que vino era un impostor, se aseguraría de que se convirtieran en el verdadero negocio una vez que capturara la ciudad de Gole. Para entonces, por mucho que los ministros de la corte real intentaran esclarecer la verdad, no importaría. El mundo solo recordaría que ella había capturado viva a Han Yang en Ciudad Gole. Capítulo 239. Segundo hermano, no seas imprudente. El joven oficial no entendía por qué Heiji había cambiado de opinión repentinamente, pero no se atrevió a preguntar más. Inclinó la cabeza en señal de respeto. Heiji se puso su capa y salió de la tienda. Sus agudos ojos brillaban con determinación. El hecho de que la caballería de Liang solo se atreviera a emboscar a las tropas de Niru indicaba que estaban significativamente superadas en número. Ella había ordenado a Niru contraatacar con 30,000 soldados. Salvo circunstancias imprevistas, esto garantizaría que ningún enemigo regresara con vida. Ciudad de Gole. En medio del triste sonido de las bocinas, arena amarilla y polvo llenaban el aire mientras el ejército del mausoleo occidental avanzaba hacia las murallas de la ciudad como un enjambre de hormigas. Heiji, ataviada con una brillante armadura dorada, se alzaba sobre su caballo de guerra, adornado con una barda dorada. Una suave capa de satén a juego se extendía tras ella, mientras alzaba su mirada salvaje y ambiciosa hacia la distante torre de la ciudad, de más de 9 metros de altura. La princesa, que había llegado a esta ciudad fronteriza desde la corte real, se encontraba en las almenas, vestida con túnicas de brocado negro y bermellón. A ambos lados, el comandante de la guarnición, Muyo Liang, y una general con armadura de estilo Liang la flanqueaban. Tras ellos, el estandarte del Fénix Negro de Chen y el estandarte de la nube carmesí del dragón azul de Liang ondeaban con fiereza en el viento del oeste. La luz del sol que se desvanecía proyectaba su resplandor sobre los estandartes, ardiendo tan intensamente que parecía declarar que las fortunas de Liang y Chen aún no se habían agotado. La distancia era demasiado grande para que Heiji pudiera distinguir claramente los rasgos de la princesa, pero la presencia imponente y la compostura la hicieron entrecerrar los ojos. Ella estaría contenta si quien viniera personalmente a Ciudad Gole fuera de hecho Han Yang. Sin embargo, no le gustaba cómo la otra parte parecía tener todo bajo control con tanta calma digna. Una vez, para estudiar las tácticas militares, Han contrató especialmente a un tutor de las llanuras centrales. A ese tutor le disgustaba su carácter agudo y llamativo, y solía decir: «Un caballero mantiene sus armas ocultas, esperando el momento oportuno para actuar». Cuando mató al anciano, después de aprender todo lo que podía enseñarle, seguía encontrándolo irritantemente verboso. Pero hoy, al vislumbrar desde lejos bajo las murallas de la ciudad, comprendió de repente lo que significaba realmente mantener las armas ocultas. Y precisamente por esta comprensión, una irritación sin precedentes invadió su arrogante corazón. La joven princesa capaz de cargar con las cargas de Liang y Chen no era en realidad una flor delicada.
Tal vez incluso poseía una habilidad excepcional. Pero de todas formas, ya no importaba. La mirada distante de He Yi hacia Wen Yu pasó de la cautela al desprecio. Si Han Yang realmente había llegado a la ciudad de Gole, entonces los motivos detrás de la caballería Liang acosando repetidamente a las tropas de Niru no eran difíciles de adivinar. Nada más que ganar tiempo para asegurar ventajas en el paso de la garganta del tigre. He Yi no se molestó en investigar cómo la mujer Liang se enteró tan rápido de su ataque al paso de la garganta del tigre y se reconcilió de inmediato con el ejército Xiao. Ella solo sabía que atreverse a venir personalmente a esa ciudad fronteriza era equivalente a atarse y entregarse a la muerte. La sangre le corría por los brazos. Sus manos se apretaban y se aflojaban sobre las riendas. Cada hueso de su cuerpo gritaba con un anhelo urgente de matanza y bautismo de sangre. Mirando fijamente la distante torre de la ciudad, He Yi sacó lentamente la espada larga de su cintura. ¡Ataca la ciudad! Los tambores de guerra retumbaron mientras los gritos de matanza se elevaban como maremotos contra los muros opuestos. En la torre de la ciudad, Mu Yulian gritó inmediatamente: ¡Ballesteros, listos! Los soldados Chen que custodiaban las almenas cargaron flechas en sus ranuras. Gu Xiun aplaudió 2 veces, y las tropas de Liang, que la seguían torre arriba, tomaron posiciones tras las almenas con sus ballestas, listas para reemplazar a los soldados Chen cuando estos se replegaran para recargar. Mu Yuliang se giró e hizo una reverencia a Wen Yu con los puños cerrados, diciendo: «Princesa, su presencia en Ciudad Gole ha levantado enormemente la moral de nuestras tropas. Las flechas en las murallas de la ciudad son impredecibles. Así que, por favor, retírense por ahora y esperen noticias de nuestra victoria». Wen Yu respondió: «General, concéntrese en comandar la batalla. No se preocupe por mí». Mientras hablaba, Chao Bai de la Guardia Azul, que la había estado siguiendo de cerca, le dio a Mu Yuliang un leve asentimiento. La expresión de Wen Yu permaneció serena mientras su mirada recorría el rugiente ejército del mausoleo occidental que cargaba abajo. Sin cambiar de actitud, le ordenó a Gu Shiyun, que estaba a su lado: «Shiyun, observa y aprende del general Mu durante esta batalla». Gu Shiyun asintió en reconocimiento. Al ver esto, Mu Yulian comprendió que Yu pretendía presenciar de primera mano las tácticas del mausoleo occidental. Apretó los puños hacia Gu Shiyun a modo de saludo. Gu Shiyun devolvió el gesto con una reverencia respetuosa. Había llegado con 20,000 refuerzos del territorio de Liang junto con Wen Yu. Para integrarse fluidamente con las fuerzas de Chen Yun en Ciudad Gole y coordinarse contra el enemigo, necesitaba familiarizarse con sus métodos de combate y las directivas del comandante. Esta batalla, probablemente iniciada por He Yi con la intención de capturar vivo a Wen Yu, fue ferozmente agresiva. Duró desde el atardecer hasta el amanecer. Gracias a la presencia de Wen Yu, que reforzó la moral, y al apoyo de los refuerzos de Liang, Chen Yun luchó durante toda la noche y apenas logró defender las puertas de la ciudad. El ejército del mausoleo occidental, que realizaba incesantes ataques en oleadas, estaba igualmente exhausto al amanecer. Mientras He Yi ordenaba la retirada con la luz de la mañana, giró su caballo entre la marea de soldados que se alejaba y miró a Wen Yu en la muralla de la ciudad. El sol naciente del este era deslumbrante, impidiéndole ver claramente a la princesa Liang, quien en poco más de 2 años se había ganado la devoción de los súbditos tanto de Liang como de Chen. He Yi no era ajena a la derrota. Innumerables espinas y abismos habían bloqueado su camino, pero ella se había abierto paso con espada y hacha. Esta vez no sería diferente. Este muro de piedra desmoronado que había detenido su avance eventualmente quedaría reducido a escombros bajo sus armas y el poder de su ejército. Agarrando firmemente las riendas, He Yi giró su caballo y se alejó. En la muralla de la ciudad, Wen Yu observó cómo He Yi conducía a su ejército a la distancia. Los soldados a su alrededor estallaron en vítores. Tras perder todos los oasis fuera de Ciudad Gole y retirarse a la ciudad, no habían logrado una victoria decente hasta ahora. Este triunfo finalmente reavivó el espíritu de lucha que se había desvanecido. Mu Yuliang, quien había estado al mando durante toda la noche, no mostraba signos de fatiga. Incapaz de contener su emoción, apretó los puños y le dijo a Wen Yu: «Esta victoria es gracias a tu presencia, princesa».
Wen Yu, quien también había permanecido despierta toda la noche, tenía un ligero enrojecimiento bajo los ojos. En contraste con la alegría de Mu Yuliang, su expresión era seria. El general Mu y todos los soldados lucharon con ahínco toda la noche, pero aún no es momento de celebrar. Mu Yuliang detectó algo extraño en su tono y moderó su euforia. El sol de la mañana ya estaba más alto cuando He Yi regresó a la tienda real. Derribó una mesa baja de una patada y los guardias que la atendían contuvieron la respiración en silencio. Sentada en una silla de piel de tigre, He Yi se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas y la barbilla apoyada en las manos, pensativa. Tras un momento, declaró: «Envía un mensaje a la capital real. Envía todas las tropas restantes a Ciudad Gole». Los guardias intercambiaron miradas inquietas, reconociendo la imprudencia de esta estrategia. Uno se atrevió a aconsejar: «Princesa». He Yi levantó la cabeza y apretó los labios en una línea firme y decidida. «Mi decisión es definitiva. No digas más». Otro guardia arriesgó su vida para advertir: «Princesa, no debemos actuar precipitadamente debido a la derrota de hoy. La presencia de esa mujer Liang en Ciudad Gole bien podría ser parte de algún plan». He Yi no pudo ocultar su ferocidad al espetar: «La conspiración es que están ganando tiempo, intentando revertir la situación de la batalla en el paso de la garganta del tigre». Varios guardias se sorprendieron y luego preguntaron: «Entonces, ¿por qué sigues?». El rostro de He Yi se tensó, con la mano apoyada en la rodilla apretada en un puño. En su piel oscura, los contornos de sus músculos eran claramente visibles. Dijo: «Si ya informaron al paso de la garganta del tigre sobre el general traidor, y Niru y su consorte han estado retenidos durante tanto tiempo, no podemos tener muchas esperanzas de que el paso de la garganta del tigre abra la puerta a Liang. Pero capturar con vida a su princesa Liang sí puede». En el salón del consejo de la ciudad de Gole, Mu Yuliang miró el mapa estratégico y finalmente entendió por qué Wen Yu había dicho esas palabras en la torre de la ciudad. El mausoleo occidental tiene actualmente 70.000 soldados sitiando la ciudad. La capital aún puede desplegar unos 30.000 más. Cuando 100.000 soldados nos presionan, las fuerzas de Chen en Ciudad Gole son menos de 10.000. Incluso con los 20.000 soldados de Liang que acompañan a la princesa, apenas superamos los 30.000. A pesar de su larga experiencia en el campo de batalla, frente a tal disparidad en números, la expresión de Mu Yuliang mostró profunda preocupación. «Es probable que no podamos defender Ciudad Gole, pero retirarnos a Ciudad Gole nos dejó a ciegas en el desierto, sin poder detectar a tiempo los movimientos de tropas del mausoleo occidental hacia el paso de la garganta del tigre. Este sujeto merece la muerte 1000 veces mayor por este fracaso. Si logramos retrasarlos un solo día más, este sujeto usará la sangre y los huesos de nuestros soldados para contener el mausoleo occidental un instante más». Un fuerte ruido se escuchó desde afuera de la puerta. Mu Yuliang gritó con fuerza: «¿Quién está ahí?». Xiaobai y Gu Shijun, que estaban adentro con Wen Yu, inmediatamente levantaron sus miradas agudas hacia la puerta. La puerta se abrió, revelando a un joven delgado afuera, recogiendo un casco y un fajo de documentos que se le habían caído del brazo. Respondió con voz apagada: «Padre, soy yo». Wen Yu recordaba algo a este joven. Había regresado a la corte real el año anterior debido al retraso en las provisiones militares, descubriendo que era obra de esas familias aristocráticas parásitas. Incluso irrumpió en la residencia de Liu Wangling, el funcionario de amonestación que la había desafiado en aquel momento, y lo golpeó brutalmente. Al ver que era su hijo, la expresión severa de Mu Yuliang se suavizó ligeramente, aunque su tono siguió siendo duro. «¿Por qué estás afuera de la puerta?». Mu Shaoting entró con los documentos en la mano y dijo: «Vine a entregar el informe militar sobre las bajas entre nuestros soldados». Para no parecer irrespetuoso ante Wen Yu, Mu Yuliang se abstuvo de regañar a su hijo y dijo: «Ponlo sobre la mesa y vete». Tras dejar la pila de documentos sobre el escritorio, Mu Shaoting se dio la vuelta para marcharse, pero les dijo de espaldas: «Este general sabe que la princesa ama a su pueblo como a sus propios hijos, pero ¿solo la gente de Liang merece el cuidado de la princesa? Para salvar el paso de la garganta del tigre, ¿debemos usar la ciudad Gole de todo nuestro estado Chen como cebo? Si la ciudad Gole cae, ¿acaso los inocentes de Chen que morirán injustamente no cuentan como vidas?».
Su última mirada hacia Wen Yu estaba llena de ojos enrojecidos, poco convencidos y resentidos. Luego salió. Mu Yuliang, furioso, le gritó que se detuviera, pero él no le hizo caso. Al final, Mu Yuliang agarró un pergamino de bambú del escritorio y se lo lanzó a la espalda, fallando por completo. Apretando los dientes, Mu Yuliang ordenó a los guardias cercanos que ataran de inmediato a Mu Shaoting y lo trajeran de vuelta. Luego, con los puños cerrados, hizo una profunda reverencia a Wen Yu. Le ruego a la princesa que calme su ira. Mi hijo ignorante ha hablado imprudentemente y la ha ofendido. Este súbdito hará que lo despellejen, lo descuarticen y lo descuarticen. Wen Yu no mostró rastro de ira en su rostro, ni pena por ser incomprendida. Permaneció tan tranquila que parecía que las palabras de Mu Shaoting no iban dirigidas a ella. El joven general está profundamente preocupado por proteger a la gente bajo su cargo. Tener un general así es algo de lo que esta princesa debería estar contenta. Mu Shaoting salió furioso de la sala del consejo, echando humo mientras caminaba por el pasillo. Esa mujer Liang es una verdadera mujer Liang. Cuando se trata de hacer sacrificios, siempre son nuestros ciudadanos Chen los que pagan el precio. De repente, una pierna salió disparada desde un lado. Consumido por la ira, Mu Shaoting no se dio cuenta y tropezó, estrellándose con fuerza contra el suelo. ¿Qué perro ciego se atreve a...? Apretando los dientes mientras intentaba levantarse, Mu Shaoting encontró un par de botas militares manchadas de sangre fresca frente a él. Al levantar la vista, reconoció a la general que servía a aquella mujer de Liang. Sintiéndose burlado y humillado, se levantó del suelo, pero antes de poder exigir una explicación, su mirada fría y penetrante lo atravesó. Cruzándose de brazos, dijo con frialdad: ¿Cree que sus ministros Chen aceptaron que la princesa trajera a su ejército porque les importa menos la gente común que a usted, General Mu? Mu Shaoting se burló. ¿Quién sabe qué favores les prometió esa mujer Liang? Antes de poder terminar, sintió un borde frío presionando contra su garganta. Gu Xiun le apuntó al cuello con su lanza. Chico, te perdonaré la vida hoy por tu juventud, pero si te oigo insultar a la princesa otra vez. Lentamente giró la cabeza para mirarlo fijamente, sin pronunciar la amenaza. Con un ataque repentino, clavó su lanza en un pilar cercano. Mu Shaoting quedó atónito por su formidable técnica de lanza y se quedó momentáneamente sin palabras. Cuando Gu Shijun retiró su lanza y se dio la vuelta para irse, dijo fríamente: En toda la corte real, nadie ha hecho más por sus ciudadanos Chen que mi princesa. Inmóvil, Mu Shaoting sintió que la vergüenza y la furia volvían a invadirlo. Gritó: ¿No vieron cuántos murieron en la batalla de ayer? Para proteger el paso de la garganta del tigre de Liang, atrajeron a todo el ejército del mausoleo occidental a Ciudad Gole. Nuestros soldados Chen podrán luchar hasta el último hombre, pero ¿qué será de los civiles desarmados si la ciudad cae? Gu Shijun se detuvo, apoyándose en su lanza mientras miraba al joven indignado. La princesa se arriesgó a venir aquí precisamente para proteger a todos los habitantes de Liang y Chen. Si la ciudad de Gole cae, no solo perecerán tus soldados Chen, sino que también serán enterrados aquí los 20,000 soldados Liang que acompañaron a la princesa. Mu Shaoting entendió su significado. No se retirarían, lo que significaba que Wen Yu no se retiraría incluso si la ciudad cayera. Su joven rostro enrojecido con una mezcla de vergüenza y culpa, abrumado por estas emociones conflictivas, continuó. ¿Qué hace que la princesa piense que su presencia en Ciudad Gole puede proteger a la gente de ambas tierras? Al darse cuenta de que sus palabras todavía sonaban como una acusación, apretó la mandíbula y agregó: Los generales pueden morir en el campo de batalla, pero un gobernante no debería. Gu Shijun bajó la mirada. Para la princesa, la gente de ambas tierras es más importante que su propia vida. Así de simple. Antes de alejarse, dijo: Si desean proteger a la gente detrás de Ciudad Gole, entonces defiéndanla. Manténganla durante al menos un mes. Mu Shaoting casi replicó que con 100,000 tropas del mausoleo occidental a sus puertas, mantener la ciudad de Gole durante 10 días sería una hazaña digna de la historia. ¿Cómo podrían mantenerla durante un mes? Pero al haber crecido en el ejército, había desarrollado instintos agudos. Exactamente un mes, ni más ni menos. ¿Acaso la princesa Han Yang estaba ganando tiempo para otra estrategia? Al mismo tiempo, en el salón del consejo de la ciudad de Gole, Mu Yuliang hizo una profunda reverencia a Wen Yu. Este general lo entiende.
Juro con toda mi alma que durante el próximo mes el paso permanecerá en pie mientras yo viva. Cuando una tormenta de arena azotó el desierto, el cielo se tornó de un amarillo brumoso. Salvo el amanecer y el anochecer, era casi imposible distinguir otras horas del día. Después de que Cheng Hu terminara de ordenar a los soldados que ataran ramas de espino amarillo a las colas de los caballos, observó la arena amarilla que se acercaba a lo lejos y se acercó a Xiao Li, quien contemplaba un sencillo mapa dibujado en el suelo. Yu Kai envió un mensaje. Un escuadrón de soldados del mausoleo occidental ha mordido el anzuelo y nos persigue. Esta vez, nos aseguraremos de que esos bárbaros del mausoleo occidental nunca regresen. Xiao Li preguntó, ¿de quién es la bandera que ondea? Cheng Hu, consciente de que las repetidas incursiones de Xiao Li contra el ejército del mausoleo occidental tenían otro objetivo, matar a Pei Song, respondió, no es el estandarte de Pei, y no se avistaron sabuesos halcón. No debería ser ese sinvergüenza de Pei Song. El cobarde valora demasiado su vida ahora, siempre escondido entre las fuerzas principales del ejército del mausoleo occidental. No lo hemos visto. Xiao Li limpió el mapa del suelo y se puso de pie, diciendo, Tigre, ve a apoyar a Yu Kai y atrae a esa unidad del mausoleo occidental más lejos. Cheng Hu observó cómo Xiao Li se quitaba la túnica y recogía una armadura que le habían quitado a un soldado del mausoleo occidental que había sido asesinado. Los miembros de la caballería del lobo que lo acompañaban ya se habían puesto la armadura del ejército del mausoleo occidental. Los párpados de Cheng Hu se crisparon y dijo con urgencia, «Segundo hermano, no hagas nada imprudente». Capítulo 240. ¿Lobos? Los lobos del norte de Liang. Xiao Li se puso la armadura militar ensangrentada del ejército del mausoleo occidental y desenvainó la larga espada incrustada en el suelo arenoso a su lado. El resplandor carmesí del sol naciente iluminó su rostro. Si no podemos detener a estos 30,000 soldados del mausoleo occidental, matar a Pei Song y cortar la conexión entre el ejército del mausoleo occidental y los espías del paso también les impedirá entrar. Su mirada hacia el norte era fría y solemne. Todas las palabras que Cheng Hu había estado conteniendo se quedaron atrapadas instantáneamente en su garganta. Esta vez, solo unos pocos miles de la caballería lobo se habían aventurado a cruzar el paso. Retrasar a 30,000 soldados del mausoleo occidental en el desierto, un lugar de terreno y clima impredecibles, incluso si la caballería lobo sacrificaba sus vidas, podría no ser suficiente. Pero si el paso de la garganta del tigre cayera, el mausoleo occidental tendría entonces libre acceso a las profundidades del territorio Liang. Tras años de guerra, el Gran Liang, sin la barrera natural de la montaña Qiaxi, sería como un rebaño invadido por lobos. Así pues, incluso si eso significaba la muerte, tenían que interceptar a esas 30,000 tropas del mausoleo occidental. En escaramuzas anteriores, para evitar exponer la fuerza de la caballería del lobo, Xiao Li hizo que sus soldados ataran espinas de arena a las colas de sus caballos. Al atraer al ejército del mausoleo occidental a zonas de emboscada, si el enemigo presentía algo extraño e intentaba retirarse, los soldados lo rodeaban por detrás para cortarle la huida. Las espinas de arena se arrastraban por el suelo, levantando vastas nubes de polvo amarillo, mientras los caballos de guerra galopaban furiosos. Las tropas del mausoleo occidental, atraídas por la situación, confundiéndolas con el grueso de la caballería lobo, no tuvieron más remedio que avanzar desesperadas, cayendo así en la trampa. Sin embargo, con las fuerzas enemigas alcanzando los 30,000, tales tácticas solo podían emplearse un número limitado de veces antes de ser expuestas. Una vez que el mausoleo occidental determinara su verdadera fuerza, la caballería del lobo sería la que estaría en peligro. Además, el mausoleo occidental parecía comprender la razón de sus constantes hostigamientos. Su fuerza principal había marchado con premura, sin detenerse jamás. La decisión de Xiao Li de tomar esta arriesgada maniobra fue precisamente infiltrarse en el núcleo enemigo antes de que el mausoleo occidental se percatara plenamente de su número. Disfrazados como el pequeño contingente de tropas del mausoleo occidental, previamente atraídos por la caballería lobo, irían directos a por todas y eliminarían a Pei Song. Cheng Hu sabía que no podría disuadir a Xiao Li.
Tras un suspiro de frustración, miró al oficial del mausoleo occidental, atado con fuerza a un árbol marchito que apenas respiraba, y dijo: «Con razón mantuviste vivo a este bastardo después de interrogarlo por sus banderas de señales. Así que este era tu plan desde el principio». Dentro de la tienda del ejército del mausoleo occidental, la atmósfera era tan tensa como los arcos tensos. Pei Song, mirando fijamente al general Niru del mausoleo occidental, sentado en la posición del comandante, no pudo ocultar su enojo y tristeza. «General, ¿está diciendo que la princesa pretende abandonar el paso de la garganta del tigre, ya a nuestro alcance, para perseguir a esos pequeños asaltantes que han estado acosando a nuestro ejército?» La mirada de Niru hacia Pei Song estaba llena de desprecio. El mausoleo occidental veneraba la destreza marcial, y Pei Song, con su refinada y atractiva apariencia, había alcanzado el título de consorte gracias a su colaboración con He Yi. En opinión de Niru, esto probablemente implicaba también aprovechar su atractivo. Después de todo, He Yi nunca había sido discreta con sus amoríos. Aunque solo había tenido 2 consortes anteriores, sus amantes eran incontables. Ante el interrogatorio de Pei Song, Niru dejó caer sobre la mesa la carta entregada por el mensajero de He Yi, reclinándose perezosamente con una expresión burlona. ¿Con la carta personal de la princesa aquí, el consorte Pei sospecha que falsifiqué la orden? Los secuaces de Pei Song, no acostumbrados a tal humillación, oscurecieron sus expresiones y se movieron para razonar con Niru, pero Pei Song levantó una mano para detenerlos. Miró a Niru, dio un paso adelante para recoger la carta de la mesa y, tras leerla, su expresión se ensombreció aún más. Niru, sin embargo, parecía inmensamente complacido. Su sonrisa no le llegaba a los ojos cuando preguntó: «¿Y bien? ¿La consorte lo cree ahora?» Pei Song respondió: «Este es un plan traicionero de la mujer Liang. La princesa y el general no deben dejarse engañar por ella». Dejó la carta. Es evidente que la mujer Liang recurrió a algún método para persuadir a ese tal Xiao de que siguiera siendo su perro faldero, todo para proteger el paso de la garganta del tigre. Definitivamente no está entre esa unidad de caballería. Deberíamos marchar a toda velocidad y dirigirnos directamente al paso de la garganta del tigre para abrir una brecha en esta puerta de entrada a Liang. Solo así podremos frustrar la trampa de la mujer Liang». Niru levantó ligeramente los párpados y levantó la barbilla. ¿Acaso el consorte cuestiona la decisión de la princesa? Pei Song bajó la cabeza y dijo: «No me atrevería». Continuó: «Solo estaba pensando, si la mujer Liang realmente está en manos de Xiao, y si Xiao pretende bloquear nuestra entrada al paso, podría haberla llevado por delante. Después de tomar el paso de la garganta del tigre y eliminar mis fuerzas, podría defenderlo desde dentro. Pero ahora, esta escurridiza caballería no avanza a toda prisa. En cambio, obstaculizan persistentemente nuestro avance. Esto sugiere que o bien la mujer Liang no está con ellos, o bien Xiao ya la ha llevado al paso de la garganta del tigre, delante de nosotros, dejando tropas atrás a propósito para retrasarnos». El desprecio en el rostro de Niru se desvaneció y fue reemplazado por una expresión grave mientras reflexionaba sobre las posibilidades que Pei Song había delineado. Pei Song observó atentamente su reacción y, en el momento oportuno, insistió: «Por supuesto, el decreto de la princesa no se puede desobedecer. Para mayor seguridad, general podría dividir las tropas. Envíe una unidad para rodear y eliminar esa caballería, mientras el resto me acompaña en la marcha urgente hacia el paso de la garganta del tigre. Con ambos enfoques, no fallaremos en la misión de la princesa». Niru quedó visiblemente impresionado por el razonamiento de Pei Song. Tras un momento de reflexión, dijo: «La consorte tiene razón. Procederemos como sugieres». Una leve sonrisa pareció dibujarse en los labios de Pei Song. Su expresión incluso pareció apacible en ese momento. «Entonces tomaré la mitad de las tropas y continuaré la marcha». Recordando las instrucciones específicas de He Yi antes de partir, que Pei Song aún no había revelado a su cómplice dentro del paso, y que el paso de la garganta del tigre era una puerta crucial que conectaba el mausoleo occidental con el territorio de Liang, Niru no se atrevió a dejarlo liderar solo a 15,000 soldados. Dijo: «El consorte es nuevo en el ejército y aún desconoce muchos aspectos. Haré que Nugir lo acompañe. Yo personalmente lideraré la misión para eliminar esa caballería y me reuniré con usted en el paso de la garganta del tigre en 3 días como máximo».
Pei Song era muy consciente de la cautela subyacente en estas palabras, pero simplemente curvó sus labios en una sonrisa y ofreció un comentario halagador. El general es muy considerado. Las sombras ocultas bajo sus ojos bajos permanecieron invisibles para todos. Apenas Pei Song y el general adjunto Nu Gear habían partido con la mitad de las tropas, cuando otra unidad del ejército del mausoleo occidental regresó al campamento en desorden. Su armadura estaba destrozada y manchada de sangre. El joven oficial que los lideraba era llevado en una camilla improvisada, hecha con ramas cortadas y tela por sus subordinados, clara evidencia de la feroz batalla que acababan de librar. Los guardias a la entrada del campamento les hicieron señales desde lejos con banderas, y las maltrechas tropas respondieron rápidamente. Al ver que las señales eran correctas, el capitán de la guardia ordenó rápidamente a sus hombres que retiraran el caballo frisón que bloqueaba la entrada del campamento. Tan pronto como los soldados del mausoleo occidental entraron en el campamento, los oficiales subalternos se agolparon a su alrededor y preguntaron: ¿qué pasó? Al ver a quién llevaban en la camilla, alguien exclamó conmocionado: ¡es Wusa! El alto soldado, cubierto de sangre y tierra, estaba cerca, con un físico no menos imponente que el de los guerreros del mausoleo occidental. Respirando con dificultad, habló en el idioma del mausoleo occidental. Nuestro general tiene información militar urgente que informar personalmente. Su respiración extremadamente inestable enmascaraba fácilmente las pausas incómodas en su discurso. El oficial subalterno que vino a recibirlos preguntó: ¿por qué no podemos transmitirles el mensaje? El soldado, cuyos rasgos estaban oscurecidos, pero tenía contornos faciales claramente profundos, vaciló ligeramente. Se trata de la consorte imperial. Ante estas palabras, los que estaban cerca comprendieron la gravedad de la situación. Pei Song se había convertido repentinamente en el tercer consorte imperial de He Yi y su supervisor del ejército. Debía haber numerosas razones detrás de esto que ellos desconocían. Incluso para este asalto al paso de la Garganta del Tigre, todavía necesitaba la asistencia interna de Pei Song en el paso. Pero aquella misteriosa caballería que apareció de la nada a mitad de camino, yendo y viniendo sin dejar rastro y con números desconocidos, era verdaderamente extraña. Si el problema residía en Pei Song, entonces la misión de su ejército de 30,000 hombres en el paso de la Garganta del Tigre estaría en peligro. El rostro del oficial subalterno se tornó sombrío mientras exclamaba: «¡Maldita sea! La consorte imperial ya ha llevado 15,000 tropas al paso de la Garganta del Tigre». Luego, instó con urgencia a sus guardias personales que estaban detrás de él: «Rápido, envíen un mensaje a la tienda militar. Digan que Wusa tiene información urgente sobre la consorte imperial que informar». Los guardias personales detrás de él no se atrevieron a demorarse y se apresuraron a la tienda de Niru para entregar el mensaje. Todos los oficiales y soldados del mausoleo occidental quedaron conmocionados por esta noticia. Ninguno notó el brillo gélido y extraño que brilló en los ojos del soldado cuando escuchó que Pei Song ya había liderado a las tropas hacia el paso de la Garganta del Tigre. Niru, que buscaba urgentemente rastros de esa caballería, inmediatamente dejó sus tareas actuales y corrió personalmente cuando escuchó que las tropas enviadas para perseguir a la caballería habían regresado con información importante sobre Pei Song. Antes de que llegaran los médicos militares, Niru vio a su general de confianza tendido en una camilla ensangrentada a la entrada del campamento. Su rostro se contrajo y gritó con angustia el nombre de su amado general: «Wusa». Mientras gritaba, se dirigió a la camilla, agachándose para tomar la mano de su general de confianza. El oficial subalterno, aparentemente moribundo, abrió los ojos con dificultad al oír la llamada de Niru y negó débilmente con la cabeza. Años de experiencia en el campo de batalla agudizaron su vigilancia. Detuvo su movimiento al instante. Al extender la mano hacia la espada que llevaba en la cintura, retrocedió rápidamente, lanzando solo una mirada de reojo a la persona que estaba cerca, mientras abría la boca para ordenar su captura. Pero antes de que pudiera ver con claridad los rasgos del soldado, un destello de fría plata se dirigió hacia él. Solo porque había comenzado a retroceder con anticipación, apenas logró esquivarlo, aunque el cinturón de cuero que llevaba en la cintura fue cortado por el feroz y gélido viento de la cuchilla del oponente. A Niru se le erizaron los pelos de los brazos bajo la ropa.
Sin pensarlo dos veces, guiado por su instinto, levantó la espada desenvainada horizontalmente. Un agudo clang, al sentir que sus palmas se entumecían por la vibración. Apenas había bloqueado el segundo golpe ultrarrápido del oponente. Todo esto ocurrió en un instante. Los ojos lobunos de Xiao Li brillaron con ferocidad mientras apretaba su espada contra el filo enemigo, lanzando chispas mientras se deslizaba en diagonal para seguir atacando a Niru. Solo entonces reaccionaron los guardias personales de Niru y los oficiales que lo rodeaban, abalanzándose sobre Xiao Li. Aquellos restos del mausoleo occidental con cicatrices de batalla detrás de Xiao Li se deshicieron instantáneamente de su apariencia débil y desenvainaron espadas para participar en un combate cuerpo a cuerpo con las tropas genuinas del mausoleo occidental. Alguien entre la multitud gritó: «Los Fuli están aquí. El lobo de las tierras del norte de Liang». Niru, protegido por sus guardias personales, logró un breve respiro del peligro. La mano que agarraba el arma aún temblaba de entumecimiento, y la correa de cuero cortada se deslizó de su cintura y cayó a sus pies. Niru la miró con expresión particularmente sombría. Los guardias de abajo también estaban conmocionados, mirando con frecuencia hacia Xiao Li, que luchaba como una deidad feroz y seguía avanzando hacia ellos. Aunque eran los renombrados y feroces guerreros del ejército del mausoleo occidental, conocidos por su pasión por la batalla, en ese momento, un miedo inexplicable los invadió. Era como si quien los atacaba ya no fuera un mortal de carne y hueso como ellos, sino una especie de monstruo. Un guardia gritó: «¡Rápido! ¡Cubran la retirada del general! ¡Trae los caballos!». Aunque se sentía humillado y resentido, Niru no había perdido la razón. Sabía que no era prudente entablar una lucha temeraria en ese momento. Tenían menos de 1000 hombres, y una vez que sus fuerzas principales los rodearan, pronto quedarían atrapados. Sus guardias lo escoltaron de vuelta a toda prisa, pero Xiao Li ya había adivinado sus intenciones. Cuando el guardia gritó, Xiao Li lanzó una mirada feroz e intimidante a Niru, agarrando con fuerza la empuñadura ensangrentada de su espada y presionando contra la pared humana. Los gritos a sus espaldas hicieron que Niru volteara la cabeza. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Xiao Li, sintió como si una bestia violenta lo hubiera atrapado en la mira. Con cada golpe y corte de su larga espada, la multitud que rodeaba a Xiao Li disminuía capa por capa, como brotes de bambú pelados. Aunque no quería admitirlo, Niru sintió miedo de verdad en ese momento. Giró la cabeza, deseando solo irse de allí rápidamente, pero los soldados del mausoleo occidental, que salían corriendo del campamento, alertados por el fragor de la batalla, le bloquearon el paso. La caballería del lobo comprendía claramente el principio de capturar al líder para capturar a los seguidores. Sin importar cuánto cargaran los soldados del mausoleo occidental, rodeaban firmemente a Xiao Li, ayudándolo a despejar la zona. Toda la formación se movía como un cono afilado, con Xiao Li en la punta, avanzando irresistiblemente. Para detener esta formación, los guardias que protegían la retirada de Niru enviaron continuamente hombres para contraatacar, pero con poco efecto. El entrechocar de armas y los sonidos de la matanza resonaban por todas partes. Niru tenía los nervios a flor de piel. Mientras se apresuraba a retroceder, apartó repetidamente a los soldados que lo obstruían y corrían por detrás, incluso gritando con frustración: «¡Quítense del camino! ¡Todos! ¡Apártense! ¡No bloqueen el paso!». El sol estaba alto en el cielo, proyectando una luz brillante sobre las dunas de arena distantes. Como si sintiera algo, Niru de repente se detuvo en seco. No muy lejos de él, Xiao Li avanzaba paso a paso, sosteniendo una espada larga que goteaba sangre. Capa tras capa, los soldados del mausoleo occidental los rodeaban desde la retaguardia del campamento. Deberían haber logrado atrapar por completo a las fuerzas del campamento Liang, disfrazadas de soldados heridos. Pero pronto apareció una brecha en la formación militar. Xiao Li, después de haber capturado vivo a Niru, se sentó en lo alto de su caballo, presionando la larga espada contra el cuello de Niru, obligando a los soldados circundantes del mausoleo occidental a abrirse paso voluntariamente. La sangre que se había untado en la cara antes aún no se había secado, oscureciendo sus hermosos rasgos y haciéndolo parecer aún más feroz. Los oficiales subalternos del mausoleo occidental y sus soldados se retiraron paso a paso, continuando rodeando a Xiao Li y sus hombres.
sin que ninguno se atreviera a actuar precipitadamente. Xiao Li presionó la espada hacia abajo y ordenó fríamente: «Envíale un mensaje a Pei Song para que retire sus tropas». Aunque contenido, la humillación de ser capturado vivo hizo que Niru no pudiera resistirse a burlarse. «Todos servimos a la princesa. Si tú, Xiao Li, hubieras capturado a la consorte para amenazarme, podría haber sido útil, pero capturarme a mí para amenazar a la consorte, calculaste mal». Xiao Li no le hizo caso. Con un golpe seco de su espada en el hombro y el cuello de Niru, un trozo de carne fue cortado limpiamente. Delante de todos los soldados del mausoleo occidental, Niru soportó el insoportable dolor de tener su carne arrancada, aunque su rostro instantáneamente se puso pálido como el papel, y casi se rompió los dientes al apretarlos. Xiao Li recorrió con la mirada a la multitud y habló con fría ferocidad. Cuando estaba en territorio Liang, podía despellejar y hervir vivos a los estrategas del campamento de Pei. Hoy, con la misma facilidad, puedo despellejar vivo a tu comandante. Envíale un mensaje a Pei Song». Niru guardó silencio. Los oficiales subalternos que estaban abajo no esperaron más su respuesta. Al darse cuenta de la situación, ordenaron rápidamente a un mensajero que espoleara su caballo y persiguiera a Pei Song. Pei Song condujo a sus tropas a más de 10 li de distancia cuando un mensajero, que cabalgaba a toda velocidad, los alcanzó para informarles que Niru había sido capturado con vida y los instó a regresar para ser rescatados. El general adjunto Nu Gear entró en pánico de inmediato y le dijo apresuradamente a Pei Song: «Consorte, el general está en peligro. Debemos regresar rápidamente para salvarlo». Pei Song se sentó firmemente en su caballo, sus oscuras pestañas ligeramente bajas, su tono completamente distante y frío. «Este es un espía de Liang, difundiendo deliberadamente estos rumores infundados para perturbar la moral de nuestro ejército. ¡Ejecútenlo!». Al oír sus palabras, un sabueso halcón salió corriendo de inmediato. Antes de que Nu Gear pudiera siquiera expresar su objeción, la cabeza del mensajero ya había rodado al suelo. La sangre salpicaba el suelo arenoso, de una manera evidente. Nu Gear se quedó atónito, aún no recuperado, cuando Pei Song giró su caballo y ordenó que la marcha continuara. Nu Gear apretó la mandíbula. Furioso, tiró de las riendas, espoleó a su caballo para alcanzar a Pei Song y gritó: «Consorte, ¿estás menospreciando la vida del general Niru? Cuando la princesa pregunte, ¿cómo te explicarás?». Pei Song le dirigió una mirada excepcionalmente tranquila. «Las órdenes del general para usted y para mí fueron marchar al paso de la garganta del tigre. Subgeneral, ¿planea desafiar las órdenes militares por la información falsa entregada por un espía?». Nu Gear estaba indignado. Claramente era uno de nuestros soldados del mausoleo occidental. ¿Cómo podría ser un espía? Su rostro se puso rojo carmesí, sus ojos estaban abiertos por la rabia. Era evidente que comprendía que Pei Song simplemente no tenía intención de regresar a rescatar a Niru. Las pestañas de Pei Song bajaron, lanzando una mirada perezosa y burlona mientras decía fríamente: «Si no podía haber ningún espía en el ejército, ¿cómo pudo el general Niru caer en un plan tan tonto?». Después de silenciar a Nu Gear con estas palabras, ordenó a la retaguardia: «Continúen la marcha».